Damos inicio a la sección relativa a plano numérico, distancia y punto medio. Comenzamos con la siguiente definición. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera no nulos de números reales. Se denomina producto cartesiano de A y B denotado por AXB al conjunto formado por todos los pares ordenados X y donde X pertenece a A e Y pertenece a B. Fíjense que la definición, muy simple, nos está estableciendo un orden para los elementos de A y los elementos de B. Por eso nos piden que ubiquemos en la primera componente los elementos de A y ubiquemos en la segunda componente los elementos de B. Para poder visualizar esto de manera bien simple, consideremos el siguiente ejemplo. Si A representa el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y B, el conjunto formado por los elementos A, B y C, nos mandan a hallar A por B y B por A. Fíjense que si hacemos A por B, la instrucción sería todos los pares ordenados que tengan en su primera componente elementos de A y en su segunda componente elementos de B. Para irlo formando de manera ordenada, tomemos el elemento 1 que está en A y empecemos con el fijo en la primera componente, empecemos a variar los elementos de B. Por eso ven que aparece 1A, 1B, 1C, porque la consigna es que, repito, la primera componente debe contener un elemento de A y la segunda componente debe contener elementos de B. De esa misma forma, si fijamos 2 como elemento de A, sería 2A, 2B, 2C y así sucesivamente, 3, 3A, 3B, 3C y 4, 4A, 4B y 4C. En cambio, si nos mandan a hacer B por A, fíjense que los elementos son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque estos pares ordenados tienen como premisa que la primera componente en este caso serían elementos de B y la segunda componente elementos de A. Así fijamos B, ¿ok? O sea, fijamos un elemento de B, en este caso A, y variamos los elementos de A. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Es muy importante recalcar que no es lo mismo, no es el mismo elemento 1A que A1. O sea, que la primera condición o la primera conclusión a la cual llegamos es que A por B es distinto a B por A. ¿Qué significa esto? Que esa propiedad famosa de la matemática, que en el orden de los factores no altera el producto, en el producto cartesiano sí lo altera. Es decir, siempre va a ser diferente. Ahora, el conjunto formado por todos los pares ordenados, nosotros lo vamos a llamar plano coordenado. ¿Ok? ¿Cómo se expresa el plano coordenado? Bueno, es la misma definición de producto cartesiano, sería R producto cartesiano consigo mismo, serían todos los pares ordenados tales que la primera componente pertenece a R y la segunda componente pertenece a R. A pesar de que acá estamos hablando de un mismo conjunto, la interpretación es como que uno es gemelo del otro. No podemos confundir los X que están en este conjunto con los Y que están en este conjunto. Digamos que son conjuntos separados, son conjuntos diferentes. Para poderlos distinguir, René Descartes creó el sistema cartesiano, en donde este conjunto R, dado como una escala numérica, va a representar el eje de las abscisas o simplemente eje X. Y este otro conjunto R, que va a aglutinar, va a agrupar a todas las Y, representa el eje de las ordenadas o eje Y. ¿Ok? Debemos distinguir entonces que X como variable se va moviendo en el eje horizontal e Y como variable se va moviendo en el eje vertical. Fíjense que de acuerdo a cómo sean los valores de X y Y, nosotros este plano lo podemos picar en 4 trozos. Esos trozos los vamos a llamar cuadrantes. Los elementos o los pares ordenados que estén en el primer cuadrante son aquellos cuyos valores van a ser positivos,
los de X y los de Y serán positivos. Los que estén en el segundo cuadrante tendrán valor de X negativo y valor de Y positivo. Los que estén ubicados en el tercer cuadrante, tanto el valor de X como el de Y serán negativos. Y los que estén ubicados en el cuarto cuadrante tendrán valor de X positivo y el de Y negativo. Ahora, vamos a llevar a la práctica la gráfica de los pares ordenados. Nos están diciendo que grafiquemos en el plano los elementos de coordenadas o los puntos cuyas coordenadas son 4, menos 5, 3, 5, menos 2, menos 3 y menos 3, 2. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, para el primero, nosotros tenemos que ubicar en el eje horizontal donde está el número 4 y en el eje vertical donde está el número menos 5. Vamos a mostrarlos todos. Fíjense que en el caso del 4 menos 5, cuando nos ubicamos en el eje horizontal, lo primero que hago es ubicar la posición de la componente 4. Y luego voy a ubicar la posición en Y del elemento menos 5. Luego lo que hago es trazar rectas paralelas a los ejes coordenados y donde se intersecta, ahí va a estar ubicado el par ordenado, exactamente donde tengo acá la flecha. De la misma forma, por ejemplo, si queremos graficar el 3, 5, lo primero que hacemos es ubicar en el eje X la componente 3, en el eje Y la componente 5, seguidamente trazamos rectas paralelas a los ejes coordenados y donde se intersecten las rectas, ahí estará el par 3, 5. Y así sucesivamente. Veamos el menos 2, menos 3. Primero buscamos la componente menos 2 en X, luego buscamos la componente menos 3 en Y, trazamos las líneas paralelas a los ejes coordenados y donde esté el punto de intersección, ahí estará ubicado geométricamente el punto menos 2, menos 3. Ahora, para poder resolver ejercicios un poco más interesantes, debemos establecer nuevos conceptos. Vamos a establecer el concepto de distancia no dirigida entre P1 y P2, porque nosotros en la cotidianidad conocemos cómo es la distancia para un par de elementos que estén en una línea recta, ¿ok? Pero cuando están en un plano que dependen de un par de coordenadas, ahí la cosa se complica. Decimos que sean P1 de componentes X1 y 1 y P2 de componente X2 y 2, dos puntos en R2, es decir, dos puntos en el plano. La distancia, ¿qué será? Lo primero que vamos a establecer es graficarlos. Claro, ellos pueden estar en cualquiera de los cuatro cuadrantes, pero para mayor facilidad los vamos a considerar en el primer cuadrante. Fíjense bien. Primero veamos quién es P1. P1 va a ser un punto que va a poseer dos componentes, X1 e Y1. Ahí están. Y luego ubiquemos P2. Fíjense que lo podemos ubicar en cualquier lugar. De manera genérica lo estamos estableciendo así. Entonces, ¿qué será la distancia? La distancia, digamos que es la longitud de la recta que va desde P1 hasta P2 o desde P2 hasta P1. Por eso se le coloca esto de no dirigida, ¿ok? Porque ella es invariante de acuerdo a la posición que tengan los dos puntos. Ahora bien, fíjense que acá dentro se está formando un triángulo rectángulo. ¿Y a qué a qué asociamos el triángulo rectángulo? Al famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué descubrió Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser equivalente al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y quiénes representan los catetos? A ver, fíjate que este cateto que está acá es equivalente a la distancia que separa X1 y X2. ¿Cuál será esa distancia? X2 menos X1. Y este segundo cateto de acá es equivalente a la distancia que separa a Y1 y Y2. Entonces, ¿cuál será esa distancia? Y1 menos Y2. En ese caso, si nosotros elevamos al cuadrado cada una de estas distancias, eso va a ser equivalente a esta distancia o la diagonal, la hipotenusa al cuadrado. Y cuando extraemos raíz cuadrada, llegamos a la siguiente fórmula. Es decir, y aprendámosla así,
La distancia entre cualquier par de puntos en el plano viene dada por la raíz cuadrada de ¿quién? De x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esta va a ser la fórmula que nos va a permitir resolver los ejercicios de esta sección. Comencemos con algo bien sencillo. Demostrar que el triángulo con vértices A, B y C es isósceles. Recordemos las características o la clasificación de los triángulos. Hablamos de un triángulo equilátero cuando la longitud de sus tres lados son iguales. Hablamos de un triángulo isósceles cuando dos de sus lados tienen igual longitud, pero el tercer lado difiere de los otros dos. Allí está la clave. Entonces, en primeras de cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar estos tres puntos. Busquemos el sistema coordenado. Ubiquemos las componentes, menos 7, 2, 3, menos 4, 1 y 4. Ahí están ubicados. Veamos la relación que existe entre uno y otro. Menos 7 está relacionado con 2. ¿Qué significa eso? Que menos 7 y 2 me van a generar un punto. 3 está relacionado con menos 4. ¿Qué significa? Que x igual 3 está relacionado con y igual menos 4. Ahí va a estar otro punto. Y así 1, 4, ¿qué significa? Que 1 en x va a estar asociado con 4 en y. Ellos van a representar los vértices. Y si son los vértices, ya podemos dibujar el triángulo. Fíjense que por la forma, por la apariencia del triángulo, pareciera que la distancia de A a C coincide con la distancia de B a C. Eso nos lo da la apariencia. Y pareciese también que la distancia de A a B es superior a los otros dos. O sea que presumimos que es isósceles, pero no es suficiente con la gráfica. Debemos hacerlo analíticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculemos primero la distancia entre A y C. ¿Qué será la distancia entre A y C? Como la fórmula nos decía que era x2 menos x1, vamos a suponer, como tenemos A y C, vamos a suponer que 1 es x2 y menos 7 es x1. Entonces sería x2 menos x1, 1 menos menos 7. Recuerden que este menos es el dado por la fórmula y el menos 7 al ser negativo lo coloco entre paréntesis. Como este lo tomé como x1, el que lo acompaña será y1. Perdón, como este es x2, el que lo acompaña será y2. Entonces sería y2 menos y1, 4 menos 2. ¿Lo ven? Sacamos la cuenta, menos por menos cambia más, es decir que 1 más 7 serían 8 y 4 menos 2 serían 2. 8 al cuadrado serían 64, 2 al cuadrado 4, o sea que ahí me está dando raíz de 68. Esto representa la distancia de A y C. Ahora calculemos la distancia BC, a ver qué nos da. En la distancia BC, fíjate, es el mismo argumento. BC, tomemos este como x2, x2 menos x1, y sub 2 menos y sub 1. 1 menos 3 al cuadrado, y 4 menos menos 4. Fíjense que lo que ocurre es que la componente y sub 1 es menos 4. Listo. 1 menos 3, recuerden que es el mayor, se le resta al menor y se coloca el signo del mayor. Por lo tanto va a ser menos 2 al cuadrado. Menos por menos cambia más, es decir que es 4 más 4, 8. Y en este caso, menos 2 al cuadrado, como es base negativa elevada a exponente par, cambia a positivo. O sea, menos 2 al cuadrado, 4, y 8 al cuadrado, 64. Fíjense que hasta este momento obtenemos que estas dos distancias son iguales. ¿Ahí termina el ejercicio? No. Porque, ¿y qué pasa si la tercera es igual? No podemos dejarlo en el aire. Entonces calculamos la distancia de A a B. Si la distancia de A a B sería ¿quién? Y sub 2, tomando 3 como y sub 2, perdón, x2. x2 menos x1 sería 3 menos menos 7 por el mismo argumento anterior. Y sub 2 menos y sub 1, menos 4 menos 2. Sacando la cuenta, fíjate que menos por menos cambia más, sería 10. Menos 4 menos 2, como ambos son negativos, es menos 6. Aquí 10 al cuadrado es 100 y menos 6 al cuadrado es 36. Ahora fíjense que la distancia de AB es diferente. Ahora fijamos posición. Así como la distancia de AB es diferente a la de AC y la distancia de AB es distinta a BC, pero la distancia de AB y la distancia de B y C coinciden, entonces el triángulo es
isósceles.